Macron y sus aliados insisten en que Israel es el obstáculo para la paz. La historia es clara. La voy a recordar. La voy a recordar de modo tal que entendamos la gravedad que sucede a un pueblo que elige ignorar la profecía. En 1948 tuvimos la resolución 181 de las Naciones Unidas. ¿Qué proponía esa resolución? Dos estados, crear dos estados. Un estado judío palestino y un estado árabe palestino. Israel lo aceptó, los árabes rechazaron de inmediato y al día siguiente de la creación, de la proclamación del Estado de Israel en mayo de 1948, al día siguiente, no un mes después, no un año después, al día siguiente, Egipto, Siria, Irak, Líbano y Jordania atacaron al nuevo Estado judío recién nacido. Después vino el año 2000, primer ministro de Israel, Ehud Barak, con una propuesta en Camp David que era difícil de rechazar. Le ofreció el 97% de Judea y Samaria, con Jerusalén como para su capital, a fin de crear un Estado árabe palestino al lado de Israel. ¿Qué hizo Yasser Arafat, que era el líder de la Organización de Liberación para Palestina en ese tiempo? Lo rechazó sin siquiera venir a la mesa con una contraoferta. Simplemente lo rechazó. ¿Y el resultado cuál fue? Llamó a una segunda intifada. Después, en el 2008, vino la propuesta del entonces primer ministro de Israel, Ehud Olmert, en el 2008. Le voy a decir algo para refrescar la memoria. Ehud Olmert fue más lejos que su anterior primer ministro de Israel, el señor Barak. Olmert fue más lejos. Bajo su gobierno, escuchen esto, amigo. Bajo su gobierno, Israel está ofreciéndole a los palestinos 93.7% de toda la tierra de Judea y de Samaria. 93%. Olmert propuso prácticamente que, con la excepción de la grande población judía en Ma'ale Adumim, de hecho tengo grandes amigos allí en Ma'ale Adumim, los árabes palestinos pudieran levantar su estado con todo el territorio equivalente dentro de las fronteras de Israel de 1967. Además, los árabes palestinos obtendrían un paso seguro entre Gaza y lo que se llama en geopolítica moderna Cisjordania, bajo total soberanía palestina. Más aún, Olmert le ofreció que todo, escuchen esto, amigos, Olmert le ofreció a los palestinos que todos los barrios de Jerusalén actualmente ocupados por árabes fueran parte del territorio para levantar su capital en esa parte de Jerusalén, en sus manos. Incluso le aceptó que hasta 10,000 refugiados árabes palestinos pudieran regresar a ese nuevo Estado palestino como un gesto de buena voluntad. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿Tenían que darnos dinero? No. Le estábamos cobrando rentas por esas tierras judías mientras ellos vivieran allí en su Estado árabe palestino. ¿Estamos cobrando rentas? No. ¿A cambio de qué? De algo tan débil, tan frágil, tan sin esencia como simplemente seguridad. Estamos dando algo tangible por algo intangible. Estamos dando las tierras de Judea y Samaria por algo intangible, su palabra de seguridad. Solamente eso, seguridad. Que nunca más vinieran ataques terroristas
desde ese nuevo Estado árabe-palestino contra la población judía. Y por lo tanto, como el tema de la seguridad es tan importante para Israel, ese nuevo Estado palestino tenía que estar desmilitarizado. No podía tener un ejército, no podía tener aviones militares, no podía tener acceso a tanques, porque ya sabemos qué es lo que pasa cuando estas cosas están en sus manos. Debería permitirse por ambas partes, en la propuesta de Olmert, una propuesta lógica que hubiese presencia internacional supervisora para garantizar la seguridad entre ambas fronteras. Dos estados, lado a lado, simplemente con supervisión internacional. ¿Y qué hizo la autoridad palestina? Mahmoud Abbas nunca respondió formalmente a la propuesta. Ni siquiera trajo a la mesa una contraoferta. Total, guardó silencio, se fue, se perdió de nuevo la oportunidad de crear un Estado árabe-palestino lado a lado con Israel. Si piensa en esto, Olmert fue más lejos que cualquier otro primer ministro israelí. Ofreció un Estado, Jerusalén dividida, compensaciones. ¿Y qué recibió? Silencio. Silencio. ¿Por qué? Porque el problema nunca fue el mapa, amigos. El problema nunca fue el mapa, ni lo es ahora. El problema es la existencia de Israel. Después, en los años 2020 a 2021, durante el primer mandato del presidente Trump, el presidente Trump propuso la creación de los famosos acuerdos de Abraham. Por primera vez desde 1994, varios países árabes normalizaron relaciones diplomáticas con Israel, sin exigir la creación previa de un Estado palestino. ¿Cuáles fueron los países que firmaron? Los Emiratos Árabes Unidos firmaron, Bahrein firmó, Marruecos firmó, Sudán estuvo de acuerdo también. Todos ellos reconocieron formalmente a Israel. Enviaron embajadas, firmaron acuerdos de comercio, ratificación formal, y tecnología, turismo, defensa. Algo extraordinario. ¿Y qué hicieron los palestinos? Rechazaron completamente los acuerdos de Abraham. La autoridad palestina, guiada por su presidente Abbas, lo llamó incluso una traición a los acuerdos de Abraham, lo llamó una traición al pueblo palestino. Es más, rompieron relaciones diplomáticas con Emiratos, con Bahrein, y aumentaron su retórica de radicalización contra Israel. Es más, duplicaron su boicot a cualquier negociación donde Estados Unidos fuera el mediador. Así, ¿qué revela todo esto, amigo? Que la causa palestina ya no es el eje de las decisiones geopolíticas árabes. Que el problema no es Israel. Pongamos esto en nuestra cabeza. El problema no es Israel. El problema es el rechazo sistemático de los palestinos a cualquier acuerdo que no implique la desaparición de Israel como Estado judío. Que un Estado palestino no fue impedido por Israel, nunca lo ha sido. Todo lo contrario, todas las propuestas que han sido hechas de buena voluntad han sido rechazadas una y otra vez por sus propios líderes. Entonces, piensa en esto. Mientras Israel habla de paz con sus vecinos, los palestinos se encerraban en su narrativa de hoy. Los acuerdos de Abraham mostraron que el mundo árabe avanzó. El mundo árabe avanzó en los acuerdos de Abraham, mientras que los líderes palestinos se quedaron atrapados en la historia. Allá están ellos todavía en 1947. Es decir, se aislaron, aumentaron su radicalismo, boicotearon toda negociación. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos?
la única a que se puede llegar, una mente sana, que el problema no es Israel. El problema es el rechazo estructural a su existencia por parte de los mismos palestinos que Macron apoya mientras demoniza a Israel. Y esta es precisamente la profecía que Francia eligió ignorar, que no puede haber paz sin Jerusalén en manos judías. Y es dentro de este contexto que hacemos una pregunta incómoda a Macron. ¿Con qué autoridad puede Francia decirle a Israel que debe crear un Estado dentro de su propio territorio cuando Francia siquiera permite que la Guyana francesa decida su destino a 7.000 kilómetros de distancia? Francia no ha soltado su pasado imperial, simplemente lo ha maquillado de diplomacia. Pero le tengo otra pregunta incómoda a Macron. ¿Por qué Macron no propone una resolución de 2 estados en Nueva Caledonia? Un estado que domina Francia y que se coloque lado a lado un estado francés y el estado de Canac libre.